Hola, bienvenidos amigos, invitados, familiares a esta reunión del Proyecto Cornelio. Mi nombre es Luis Rodríguez, soy un servidor en la localidad de Valle de la Pascua. Para iniciar, les voy a pedir que cierren sus ojos para orar. Señor Jesús, gracias por este día. Gracias por cada uno de los invitados de esta reunión. Gracias por cada uno de los familiares que pudo acercarse, Señor. Señor, permita que cada uno abra su corazón, su mente, su entendimiento, para recibir tus enseñanzas. Que tu palabra pueda entrar y penetrar hasta lo más profundo. Señor Jesús, amén. El tema del día de hoy tiene como título, Convencidos de manera amable. Dios, en su soberanía, decidió hacerlo todo. Para dar inicio, Dios creó los cielos y la tierra. Esto lo encontramos en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1. Leemos: En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero la rebelión de Satanás dejó un resultado que podemos verlo en la primera parte del versículo 2 de Génesis. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Se volvió asolada, la tierra se volvió vacía, por la intervención maligna de Satanás. El Señor lo reprenda. Este es el resultado de la rebelión del enemigo. El enemigo dejó un resultado en la creación que hizo Dios, porque dejó todo desordenado y vacío. Y Dios, viendo todo ese desorden, toda esa desolación, Él pudo haber dejado eso así, pero como nuestro Dios es un Dios de orden, Él decidió reparar, Él tuvo un plan para quitar esa desolación, para quitar ese desorden. Gracias porque el Señor no dejó ese desorden allí. Continuamos con que Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios se movía por encima de todo ese abismo, de todo ese desorden. Esto nos muestra que Dios se acercó a su creación. Asimismo, es muestra de que hoy se acerca a nosotros. Tal vez podemos pensar o podemos decir, no, es que yo soy bueno, no me meto con nadie, yo hago el bien, no robo, no he matado, no he hecho mal a nadie. Pero eso es según nuestros propios conceptos. Pago todos mis impuestos, estoy bien con la ley, estoy bien con el gobierno. O podemos decirlo de manera contraria, es que yo no valgo nada, es que yo soy un pecador, yo no tengo salvación. Por eso necesitamos reconocer que necesitamos la salvación que Dios nos proporciona. Debemos reconocer que estamos asolados y vacíos. Nuestra vida sin el Señor no tiene significado y estamos como la tierra cubiertos de tinieblas. Dentro de nosotros hay un abismo sin fondo, pero aleluya, un día alguien vino y comenzó a moverse sobre nosotros. Así como Dios se movió sobre las aguas, así se está moviendo sobre nosotros, sobre la muerte, sobre el abismo, dentro de nosotros, para trabajar en nuestro corazón. Por eso necesitamos reconocer nuestra condición y dejar que el Señor opere dentro de nuestro ser. Repita con alguien que tenga a su lado, necesitamos dejar que el Señor opere dentro de nuestro ser, de una manera mansa y gentil. Porque el Señor trabaja de esa manera. El Señor trabaja de manera mansa y gentil, porque Él nos ama. Lo que el Señor hace con nosotros no es algo sencillo. No es un trabajo sencillo el que quiere hacer con nosotros. Pero la dificultad no está en que Él no pueda hacerlo, sino que nosotros nos oponemos al trabajo que quiere hacer el Señor. Él está tocando a la puerta. Él está llamando, porque Él quiere entrar en nuestro interior. Quiere entrar en nuestro corazón. El Señor Jesús dijo, cuando viniera el Espíritu Santo, Él conmoverá al mundo de pecado relacionado con Adán,
que es por quien entró el pecado y la separación de Dios. Y ahora nos preguntamos, bien, ¿y qué pasó con Adán? Cuando Dios creó al hombre, este primer hombre lo llamó Adán y lo puso en el Edén, un huerto que el Señor plantó con todo tipo de árboles frutales, con todo tipo de frutos, de flores, que eran delicados y eran bonitos de ver. Había un sinfín de plantas que el hombre podía comer, pero allí plantó el árbol de la ciencia del bien y del mal. Estaba allí el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y Dios le dijo, de todo árbol del huerto puedes comer, pero no del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero el enemigo de Dios, con su astucia, engañó a Eva, que comió, y dio también a Adán, que también comió. Eso es lo que pasó con Adán. Entró el pecado, entró la muerte, entró la separación del hombre y Dios, porque el hombre desobedeció. Pero el Señor, en su gran misericordia, se acercó y preguntó, como lo leemos en el capítulo 3 de Génesis, versículo 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Acaso Dios no sabía que ellos habían comido? ¿Acaso hay algo que esté oculto para Dios? Sí, el Señor lo sabía. El Señor sabía que ellos habían desobedecido, pero el hombre se escondió. Por eso Dios le preguntó, ¿dónde estás tú? El Señor no actuó de manera como buscando un culpable. Él solo buscaba al hombre para preguntarle, ¿dónde estás tú? Bajo cierto punto de vista, podemos decir que existen tres tipos de personas: Adán, Cristo y Satanás. El Señor lo reprenda. Por eso necesitamos entender que desde que nacimos estamos en la posición de Adán. Desde nuestro nacimiento, como es un nacimiento carnal y terrenal, estamos en la posición de Adán. Y por eso no tenemos nada fuera del pecado. Y no tenemos medios para nosotros mismos escapar de ese pecado, para escapar de esa condenación que tenemos. Esa condenación, si no tomamos la solución que se va a mostrar. No hay nada que podamos hacer por nosotros mismos. Pero cuando creemos, cuando recibimos, cuando aceptamos a Cristo, cuando creemos en el Señor, el Espíritu Santo se mueve sobre las personas. Así como Dios se movía sobre la faz del abismo, asimismo el Espíritu Santo se mueve dentro de las personas. Y este Espíritu Santo muestra a los que aún no creen que miren que el Señor Jesús murió por ti, murió por mí, murió por todos nosotros. Solo basta creer. Si nos volvemos a Él y creemos y lo recibimos como justicia, como salvación, no podemos imaginarnos cuánto sufrió el Señor. Él padeció una muerte y sufrimiento como ningún otro, aún no siendo culpable. El Señor no era culpable de todo lo que lo acusaron, solo que lo persiguieron porque pensaban que él iba a reinar con un reino terrenal, pero no fue así. Él fue sentenciado a muerte por personas que no entendieron el mensaje y las enseñanzas de salvación. Ellos hicieron un plan para la muerte del Señor, pero todo fue necesario. Era voluntad de Dios que el Señor muriera y fuera una muerte de cruz. La forma más vergonzosa de morir en ese tiempo era una muerte de cruz. Era la forma más terrible de morir. Entonces, el Señor mostró su salvación y se entregó por nosotros. Ahora vamos a ver dos tipos de personas a los cuales el Señor les dio la salvación. Vamos a ver dos ejemplos de salvación. El primero es una persona importante de la época, que era un líder. Él fue de noche, donde estaba el Señor, y le dijo: Maestro, nosotros sabemos que Dios te envió a enseñarlo, porque nadie, sin la ayuda de Dios, puede hacer las señales y los milagros que tú haces. Nicodemo se dio cuenta de que el Señor era el Salvador y que el Señor hacía señales, hacía prodigios, y así Nicodemo pudo creer que
Jesús era el Señor, era el Mesías. Y Jesús le respondió y le dijo: el que no nace de nuevo no puede tener parte en el reino de Dios. Y entonces Nicodemo quedó con un signo de interrogación y lo dijo: pero alguien ya viejo, alguien con muchos años, ¿cómo puede nacer de nuevo? Y le preguntó Nicodemo al Señor: ¿acaso puede regresar al vientre de su mamá y nacer otra vez? ¿Acaso podemos volver a nacer regresando al vientre de nuestra madre? Y el Señor le respondió: el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. El que nace de padres terrenales, le dice el Señor, de padres humanos, tiene una vida física, pero el que nace del Espíritu tiene vida espiritual. Este hombre Nicodemo era muy importante de la época. Él era intachable, él hacía de acuerdo a la ley que estaba en ese momento, porque los judíos tenían muchas leyes severas y él era importante entre los judíos. Él era un líder de los judíos de la parte que se llaman los fariseos. Él era intachable, era de buena moral, hacía buenas obras y él fue movido por las señales y milagros del Señor, porque le preguntó al Señor que cómo él hacía esas señales que él hacía tenía que ser que él era algo. Él estaba intrigado y por eso le preguntó al Señor. Y el Señor le mostró la salvación, que no es por hacer buenas obras, no es por obras que nos salvamos, no es por ser recto moralmente, no es por ser ético, sino que había que nacer de nuevo, de agua y del Espíritu. Esto en cuanto a Nicodemo. El otro ejemplo es en cuanto a un hombre que no es recto. A veces creemos que la salvación solo se puede obtener para personas que son rectas, que son justas, que creemos que tienen el cielo ganado, por así decirlo. Y el otro hombre de ejemplo de salvación es el que fue sentenciado y murió el día en que el Señor fue crucificado. Él también fue sentenciado a muerte junto con otro. Este hombre es un ejemplo de salvación. Él estaba sentenciado a muerte junto a Jesús. Y oyendo otro sentenciado a muerte que estaba allí con ellos, le decía: si eres el Mesías, sálvate y a nosotros también. O sea, sálvate tú si es que eres el Mesías y sálvanos a nosotros también. Pero el que sí obtuvo la salvación le dijo: pero es que no tienes temor de Dios. ¿Acaso no estás bajo la misma sentencia? O sea, ¿no tienes temor de que Él es el Hijo de Dios? Tú y yo merecemos morir, le dijo este hombre. Tú y yo merecemos la muerte por lo que hicimos. Pero este hombre no ha hecho nada malo. Jesús no había hecho nada malo. Este hombre sabía su condición. Él sabía que merecía la muerte por lo que hizo. Él sabía que debía ser condenado. Conocía las leyes y por las leyes él fue sentenciado a muerte. Nosotros podemos pensar que hicimos algo que no tiene perdón, algo tan grave que estamos condenados, pero no es así. El Señor vino a salvarnos de manera amable. Fue por tan grande amor con que Dios nos amó y con que Dios amó al mundo, que dio a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Continuando con el segundo ejemplo de un hombre que fue salvo, él le dijo al Señor: Señor Jesús, acuérdate de mí cuando venga tu reino. Eso lo encontramos en Lucas 23:43. Y dice: entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Por una parte tenemos a un hombre recto y por la otra tenemos a un hombre criminal. Pero ambos creyeron y tuvieron la salvación. Y ahora hay una pregunta. ¿Tú quieres ser parte de esta salvación? ¿Quieres nacer de nuevo? ¿Quieres ser un hijo de Dios? Hoy es la oportunidad de que el Señor te está llamando. Hoy tienes la oportunidad para recibir con tan grande amor que nos amó, que no se escatimó a sí mismo como cosas a que aferrarse. El Señor no se escatimó a sí mismo
para darnos la salvación. Él permitió sufrir y el Señor en esos tiempos fue un momento no solo de preocupación, sino que Él estaba cargado porque Él sabía que iba a ser sentenciado a muerte. Y le dijo, él orando le dijo a Dios: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Ese fue el amor que tuvo el Señor por nosotros, en que no se escatimó a sí mismo como cosa que aferrarse. Él se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz, una muerte tan dolorosa por amor. El Señor tenía la necesidad, Él tenía el amor con que nos amó, de que debía cumplir todo lo que ya se había dicho de Él. Él tenía que cumplir todo eso para generar tan grande salvación, y tenía que morir de una manera tan descabellada, que es de morir en una cruz. Y la palabra nos dice que maldito el que muera en un madero. Él se hizo maldito por nosotros, pero no una maldición, sino que Él tomó esa maldición y la llevó cautiva. Él llevó cautiva la cautividad. Él lo que nos tenía cautivos, o sea, lo que nos tenía atrapados, Él mismo lo atrapó. El Señor atrapó eso en la muerte, y en la muerte de cruz, una muerte tan dolorosa por amor a nosotros. Ahora te invito, si tú quieres recibir esta salvación, repite conmigo: Señor, te acepto como mi único y suficiente Salvador. Señor, perdona mis pecados e inscribe mi nombre en el libro de la vida. Señor Jesús, ahora soy uno de tus hijos. Señor Jesús, amén. Ahora, amigo, invitado, familiar, eres salvo, eres un hijo de Dios. Con tan grande salvación que nos dio el Señor, solo nos basta creer y confesar con nuestros labios. Ahora me despido con una oración, pero antes de orar, el Señor no solo se quedó con morir en la cruz, sino que al tercer día resucitó. O sea que tenemos un Dios vivo, un Dios que resucitó y no se quedó en la muerte, sino que resucitó. Gracias al Señor porque resucitó, oh Señor Jesús. Ahora cerremos nuestros ojos para despedirnos y orar. Gracias, Señor, por cada uno de los salvos, por cada uno que salió de las tinieblas a la luz, a tu luz, Señor. Señor Jesús, gracias por este proyecto Cornelio. Gracias por cada lugar donde es recibido, donde es escuchado. Señor Jesús, gracias. Gracias. Dios le bendiga.